Bienvenidos un día más a su canal predilecto de chismecitos y noticias del mundo del espectáculo. Espero que estén radiantes, llenos de energía positiva y con las antenitas bien puestas para no perderse ni una coma de lo que acontece en el fascinante universo de los famosos. Y hoy agárrense fuerte porque la primicia que les traigo es de esas que sacuden los cimientos del showbiz, una verdadera bomba. Un tema que sé de buena fuente que anhelaban con ansias, que ha desatado ríos de tinta virtual, especulaciones a raudales y, admitámoslo, hasta alguna que otra fantasía. Sí, mis amores, hablo de Demet Özdemir y Can Yaman. Pero no se conformen con un simple titular, porque hoy vamos a desentrañar cada hebra del tapiz de su relación, o siendo más precisos, de lo que fue su relación, a través del prisma de alguien que los conoció de cerca, que fue testigo privilegiado de sus momentos de gloria, sus risas contagiosas y, según parece, también de sus lágrimas silenciosas. Prepárense para un viaje en el tiempo a Erkencikus, Pájaro Soñador, la serie que catapultó al estrellato a estos dos talentosos turcos y que, además, sirvió de telón de fondo para un romance que hizo latir más rápido el corazón de millones de fans en todo el mundo. Pero, ¿qué sucedió realmente entre Demet y Can? ¿Por qué tomaron caminos separados? ¿Hubo sombras de terceros en discordia? ¿Acaso existe una remota posibilidad de que Cupido vuelva a flecharlos? Todas estas interrogantes y muchas más serán despejadas hoy. Y para esta misión, tengo unas guardado bajo la manga. Hoy analizaremos a fondo las declaraciones de Derya Ulu, la talentosísima cantante turca que, como seguramente sabrán, es íntima amiga de Demet Özdemir. Derya ha soltado algunas pistas reveladoras sobre el vínculo entre Demet y Can, y nosotros, como los avezados detectives del espectáculo que somos, desmenuzaremos cada palabra, cada entonación, para descifrar la verdad detrás de esta historia. Pero antes de que nos sumerjamos en este festín de chismes jugosos, quiero recordarles, como es costumbre, que se suscriban a nuestro canal. Si les encanta estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, si son adictos al chismorreo, si quieren saberlo todo sobre sus artistas favoritos, este es su santuario. Así que no lo duden más, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y, por supuesto, regálenme un like si este tema los emociona tanto como a mí. Créanme, la información que les tengo hoy vale oro. Ahora sí, sin más preámbulos, lancémonos de cabeza a la pasión, la intriga y los secretos de Demet y Can. Abran bien los ojos porque este viaje promete ser una auténtica montaña rusa de emociones. Como ya deben saber, la relación entre Demet y Can fue un auténtico fenómeno mediático. Desde el instante en que sus miradas se cruzaron en el set de Erkencikus, la química entre ellos fue innegable. No solo frente a las cámaras, sino también tras bambalinas. Las miradas furtivas, las sonrisas cómplices, los gestos cargados de significado, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad y camaradería. Y efectivamente el rumor se convirtió en noticia. Demet y Can iniciaron un romance que provocó suspiros y desató una ola de romanticismo en millones de corazones alrededor del planeta. Se transformaron en la pareja del momento, el epítome de la perfección, el modelo a seguir. Sus fotos juntos en las redes sociales cosechaban miles de likes y comentarios, sus entrevistas eran seguidas con lupa, sus apariciones públicas desataban una auténtica locura colectiva. Revistas, programas de televisión, portales de noticias. Demet y Can estaban en todas partes. Pero como suele ocurrir en el vertiginoso mundo del espectáculo, la felicidad no es un estado permanente. Poco después de alcanzar la cúspide del éxito y la popularidad, comenzaron a circular rumores sobre una crisis en la relación. Se decía que las agendas repletas de compromisos, las exigencias profesionales y las diferencias de carácter estaban pasando factura. La presión mediática, las constantes especulaciones y las largas jornadas de trabajo minaban la estabilidad de la pareja. Y lamentablemente los rumores se confirmaron. Demet y Can anunciaron su separación, dejando a sus legiones de fans con el corazón roto y un mar de interrogantes. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué habían tomado esa drástica decisión? ¿Existía la más mínima esperanza de una reconciliación? Estas eran solo algunas de las preguntas que resonaban en la mente de sus seguidores. El shock fue mayúsculo. El cuento de hadas había llegado a su fin. Y aquí es donde entra en escena Derya Ulu, la amiga del alma de Demet Özdemir. En una entrevista reciente, Derya fue consultada sobre el romance entre Demet y Can, y sus respuestas fueron, cuanto menos, reveladoras. Sus palabras, aunque medidas, dejaron entrever una realidad mucho más compleja de lo que se podía apreciar desde fuera.
Deria, si bien se abstuvo de revelar detalles específicos sobre los motivos que condujeron a la ruptura, sí dejó entrever que la relación entre Demet y Khan era intensa y apasionada, pero también un torbellino de emociones encontradas. Dijo que ambos son personas con una personalidad arrolladora, con una determinación inquebrantable, y que en ocasiones, esa misma fortaleza podía generar fricciones. Demet es una mujer maravillosa con un corazón que no le cabe en el pecho, afirmó Deria. Es una persona sumamente trabajadora, completamente entregada a su carrera, y a veces esa dedicación puede ser difícil de conciliar con una relación sentimental. Deria también señaló que Khan es un hombre sumamente atractivo y carismático, pero que también posee un carácter fuerte y, en ocasiones, dominante. Khan es un hombre guapísimo y rebosante de talento, comentó Deria. Pero también es un hombre muy seguro de sí mismo, con una gran confianza en sus capacidades, y a veces esa seguridad puede generar roces en una relación de pareja. Estas declaraciones de Deria nos permiten vislumbrar que la relación entre Demet y Khan era una auténtica montaña rusa de emociones, con momentos de éxtasis y felicidad desbordante, pero también con instantes de tensión y conflicto. La convivencia entre dos personalidades tan fuertes no siempre era fácil. Los egos, las ambiciones y las expectativas jugaban un papel importante. Además de estas apreciaciones generales, Deria también deslizó algunas pistas más concretas sobre las razones que precipitaron la separación. Sin entrar en detalles escabrosos ni alimentar el morbo, Deria dejó entrever que la falta de tiempo para compartir, la omnipresente presión mediática y las diferencias de opinión fueron algunos de los factores que contribuyeron al desenlace. Es extremadamente difícil mantener una relación cuando ambas partes tienen agendas tan apretadas, explicó Deria. Demet y Khan estaban constantemente viajando, participando en diferentes proyectos, lo que les dejaba muy poco tiempo para estar juntos, para disfrutar de la compañía mutua y para alimentar su relación. Deria también hizo hincapié en que la presión ejercida por los medios de comunicación fue un factor determinante en la ruptura. Cuando eres una pareja famosa, cada uno de tus movimientos es analizado con lupa, cada palabra que pronuncias es interpretada, cada gesto es amplificado, explicó Deria. Esa constante vigilancia puede ser muy agobiante y, inevitablemente, termina afectando la relación. Y por último, Deria reconoció que las diferencias de criterio y las distintas formas de ver la vida también jugaron un papel importante en el distanciamiento. Demet y Khan son personas muy diferentes, con gustos, intereses y perspectivas muy distintas, puntualizó Deria. A veces esas diferencias pueden ser difíciles de superar y terminan generando conflictos irreconciliables. En resumen, las declaraciones de Deria Ulu nos revelan que la relación entre Demet y Khan fue una aventura apasionante y llena de intensidad, pero también plagada de desafíos y obstáculos. La falta de tiempo, la presión mediática y las diferencias de opinión fueron algunos de los factores que contribuyeron a que la llama del amor se extinguiera. Pero, ¿hay alguna esperanza de reconciliación? Esa es la pregunta del millón, el anhelo más profundo de los fans de Demet y Khan. Y la respuesta, lamentablemente, no es muy alentadora. Deria, aunque se negó a descartar por completo la posibilidad de que Cupido vuelva a hacer de las suyas, dejó muy claro que no es algo que vislumbre probable en el futuro cercano. En la vida nunca se puede decir nunca, reflexionó Deria. Pero en este momento creo que Demet y Khan están completamente volcados en sus respectivas carreras y en sus proyectos personales. No creo que tengan en mente la idea de retomar su relación. Así que por el momento parece que la historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman ha llegado a su capítulo final. Un romance que nos hizo soñar, que nos arrancó suspiros y que nos demostró que en ocasiones, la realidad puede superar a la ficción. Un cuento de hadas que, aunque efímero, dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Ahora bien, antes de que se dejen invadir por la tristeza, recuerden que la vida continúa y que tanto Demet como Can son personas talentosas y exitosas que tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Así que en lugar de lamentarnos por el pasado, concentrémonos en el futuro y brindémosles nuestro apoyo incondicional en sus nuevos proyectos. Celebremos su talento, admiremos su profesionalismo y esperemos con ansia sus próximas apariciones en la pantalla. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la relación entre Demet y Khan, basado en las declaraciones de Deria Ulu. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso y que hayan descubierto todo lo que querían saber sobre esta pareja tan querida. He intentado ser lo más objetivo posible, ofreciéndoles una visión completa y equilibrada de los hechos.
En resumen, hemos recorrido el camino de esta relación desde sus inicios, hemos visto cómo el amor floreció en el set de Erkentzicus, cómo se convirtieron en la pareja más admirada del momento y cómo, lamentablemente, su relación llegó a su fin. También hemos analizado las palabras de Deriaulu, quien nos ha proporcionado valiosas pistas sobre los motivos de la ruptura y sobre las posibilidades de una reconciliación. Quiero expresar mi gratitud a todos ustedes por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. No olviden suscribirse al canal, regalarme un like y compartir este vídeo con sus amigos. Ayúdenme a seguir creciendo y a llevarles las últimas novedades del mundo del espectáculo. Y ahora me interesa conocer su opinión. ¿Qué les pareció la relación entre Demet y Can? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus reflexiones y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy valiosas para mí. Y antes de despedirme, les recuerdo que en nuestro canal encontrarán muchos más vídeos sobre el mundo del espectáculo, sobre sus artistas favoritos y sobre todos los chismecitos más jugosos. No se los pierdan. Tenemos una amplia variedad de contenidos para entretenerlos e informarlos. Y ahora sí, me despido de ustedes con un fuerte abrazo virtual. Les deseo un día maravilloso y les reitero que los quiero mucho. No olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Hasta la próxima, bellezas. Besos y abrazos. Nos vemos pronto.